Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Contrastes en el emisor. El gerente del Banco de la República reveló que este año, pese a la pandemia, las utilidades de esta entidad del Estado serán superiores a los 7 billones de pesos, pero las del próximo año serán escasas o nulas. Dificultades en el alma mater. Este año ha sido el más complicado para las universidades en mucho tiempo. La pandemia obligó a la virtualidad, hizo desertar a muchos jóvenes y llevó a los rectores a diseñar estrategias ingeniosas para sobrevivir. Hablaremos con el vocero de estas instituciones. Avianca tiene plan de financiación. Un juez de Estados Unidos aprobó el plan de deuda de esta aerolínea por $2.000 millones. Analizaremos si este plan es ya la salvación para esta compañía que ya está volando a 21 ciudades en el país y a 14 destinos en el exterior. Y comenzamos Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, sin duda 7,3 billones de pesos y corresponde a las utilidades que obtendría este año el Banco de la República, según las estimaciones dadas hoy por el gerente general del emisor, Juan José Chavarría, ante el Congreso de la República. Esas utilidades serán inclusive superiores a las alcanzadas en el 2019, cuando llegaron a 7,1 billones de pesos. El gerente explicó por qué se generaron tantas ganancias en este año de pandemia y qué pasará en el 2021, porque advirtió que la situación será muy diferente. Veamos. Para nosotros ha sido sorpresivo que otra vez vamos a dar utilidades enormes al gobierno históricamente. Y eso depende mucho otra vez de oportunidades históricas, irrepetibles, etc. Lo cierto es que el agregado le ha dado enormes utilidades al Banco de la República en el 2019 y en el 2020. Son condiciones, además, irrepetibles. Usted también preguntó qué pasa para el 2021. Y desafortunadamente, para el 2021 esperamos utilidades muy bajas o negativas. ¿Por qué? Porque si vimos el slide que yo presenté, la gran mayoría de ganancias del 2020 ocurrió porque Estados Unidos bajó su tasa de interés de 2 y pico a 0. Y eso valorizó los papeles, pues ya está en 0. No se puede bajar otro tanto y posiblemente, como en el pasado, es posible que haya pérdidas o ganancias muy pequeñas. Que a mí me encantaría pues poder hacer unas reservas con todas estas utilidades tan grandes, no darle tanto dinero al doctor Zárate, guardar un poco para tiempos más complicados, pero eso está muy acotado en la legislación. Hay que recordar que la principal función del Banco de la República no es la de generar utilidades, pero cuando las da, el emisor, su principal tarea es mantener estable la economía del país, pero cuando genera ganancias, pues gran parte de esa plata, la mayoría va al gobierno nacional. Y un sector que se vio seriamente afectado por la pandemia es el de las universidades debido a la virtualidad durante meses, la deserción de muchos estudiantes y al regreso también de la alternancia en medio de protocolos muy estrictos y costosos para estas instituciones. Para hablar del tema, le doy la bienvenida al doctor Óscar Domínguez. Él es el director de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Buenas noches, doctor Domínguez. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches. Un saludo a usted y a todos sus televidentes. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por acompañarnos en esta noche. Primero, ¿por qué no nos cuenta cuál fue en términos generales el golpe económico, el golpe financiero para las universidades por la llegada de la pandemia a nuestro país y todas las restricciones para los estudiantes? Víctor, sería muy difícil y muy irresponsable plantearle una cifra. Lo cierto es que en el contexto de nuestra revisión, dentro de nuestras 88 instituciones asociadas, era claro que 2017 y 2018 habían sido años donde la matrícula ya venía resentida. Muchas instituciones habían hecho unos planes de desarrollo de infraestructura que le generaba unas situaciones financieras algo complejas. Al disminuir la matrícula, sobre todo en la universidad privada, pues ese tema se veía con dificultad. Ese es un tema. Dos, las universidades públicas, todos fuimos testigos al cierre del 2018, las protestas que se hicieron y los reclamos para acceder a nuevos recursos que les permitiera viabilidad financiera. Tres, de alguna manera hay que decir que la venta de servicios de las instituciones, o mejor, el presupuesto de las instituciones no solo se alimenta de la matrícula, sino se alimenta de venta de servicios,
Y desde luego, el inicio de todo este proceso de pandemia, pues impidió muchas de esas acciones, de tal suerte que lo que está dibujado en el escenario es una situación financiera de la que conoceremos al cierre del año, una vez tengamos las cuentas de ingresos y egresos que son normales en estos casos, y podamos cuantificar, entre otras, no solo los servicios que dejó de vender la universidad pública y privada a través de su capacidad investigativa y de extensión, sino también todas esas reconversiones de inversión que hubo que hacer, adquisición de equipos, dotación de laboratorios, incorporación de las nuevas medidas de bioseguridad y adaptación de espacios para la bioseguridad, asistencia a los estudiantes, apoyo en matrículas, en fin. Habrá que esperar el cierre del año, insisto, para tener una cifra que nos permita en términos concretos decir cuál fue el impacto específico, pero lo que es claro es que definitivamente toda esta situación trae dibujado ya en el escenario una sospecha de que la situación financiera no es la mejor. Pero todos los sectores están en las mismas, ¿no? Esperando el cierre fiscal para tener un dato concreto, pero sí ya tienen reportes parciales y más o menos estimaciones. ¿Ustedes aún no han tenido un acercamiento en la caída de ingresos con datos del segundo trimestre, inclusive primer trimestre, segundo trimestre de este año? Tiene que ver, Víctor, la dificultad tiene que ver es con que nosotros nos movemos por periodos académicos de 2 semestres muy concretos, ¿de acuerdo? Entonces, ese primer semestre de matrícula, aun cuando estuvo con alguna dificultad, se logró terminar. Hubo que hacer rápidamente una adaptación o incorporación de recursos que no se tenían previstos. Y este segundo semestre, para serle sincero a todos los que nos ven, no ha sido posible identificar el total del ingreso del segundo semestre. ¿Por qué? Pues porque todavía están algunas instituciones apenas cerrando sus semestres académicos, algunas personas tomando la decisión inclusive de hacer estudios de posgrado y demás, y algunas posibilidades que están dando las diferentes situaciones en los espacios territoriales para darle a la universidad la posibilidad de hacer algunos desarrollos en investigación y en desarrollo de extensión. Entonces, todavía la cifra no está tan fácil de identificar. Pero lo cierto es que su sector también fue afectado por la crisis del coronavirus, de eso no hay duda. ¿Usted sabe si algunas universidades fueron más afectadas que otras o todas en términos generales ven una reducción similar? Víctor, hay tal vez 3 clasificaciones. Uno es el sector de las universidades públicas, las que están asignadas al presupuesto general de la nación, que han venido planteando una suerte de dificultades que en mención de ellas dicen haberse agravado ahora con el tema del coronavirus por todo lo que tuvieron que disponer para atender los estudiantes. La conectividad fue uno de los temas. Y las universidades privadas tenían una suerte de 2 situaciones un tanto distintas. Unas con una situación de solvencia más favorable que les permitió rápidamente echar mano de unos recursos disponibles y adaptarlos, y otra, ir a banca seguramente para garantizar algunos créditos que les permita, en ese flujo de dinero que se mueve en las universidades privadas por venta de matrícula y ante la ausencia de la venta de servicios, tratar de cuadrar la caja. Pero esa es la realidad. Son 3 realidades distintas. Las universidades no se comportan todas de la misma manera. Sus ubicaciones en territorio varían, sus ubicaciones de acuerdo a su tamaño y a su capacidad de venta del servicio también, al número de estudiantes. Es decir, ahí hay una suerte de elementos que se necesita entrar con mucho detalle a particularizar para poder dar una mirada global del asunto. ¿Y ha sido muy alta la deserción de jóvenes? Bueno, Víctor, ahí hay que decir que tenemos 2 situaciones. Creíamos por un estudio que adelantó la asociación con las instituciones de ASCUN, las 88, hacia mayo-junio visorábamos una deserción de estudiantes antiguos de más o menos entre el 23 y el 25%. Y de estudiantes nuevos creíamos que la deserción iba a ser del 10%. La verdad es que con las cifras parciales que hasta hoy tenemos, lo que hemos podido identificar es que esos números estuvieron muy por debajo. No se llegó al 23%, estamos por debajo. Muchos estudiantes antiguos decidieron continuar su proceso de formación para no interrumpirlo. Y muchos estudiantes nuevos, que era nuestra preocupación de que se abstuvieran de tomar el semestre académico por aquello de las modalidades de alternancia y mucha virtualidad presente, tomaron la decisión al final de avanzar. De tal suerte que en lo que va el segundo semestre del 2020, insisto, pese a todas esas dificultades, particularidades de instituciones, de regiones,
las cifras sí nos indican que ha sido más positivo de lo que inicialmente se preveía hacia mayo, julio de este año. Pero esa es una gran noticia, doctor Domínguez. Eso tal vez puede estar asociado con los propios planes implementados por las universidades, como por ejemplo disminuir los costos de las matrículas. Tal vez uno diría, Víctor, que pueden ser tres cosas, ¿no? Lo primero es una decisión de las familias en tomar la decisión de continuar. Había la discusión entre si eso iba a cambiar o no, y creo que las familias inteligentemente y los estudiantes prefirieron continuar su proceso de formación, entonces dispusieron de las posibilidades para que eso sucediera. Lo segundo es lo que usted menciona, las universidades, muchas instituciones tomaron una suerte de decisiones que rodeara a los estudiantes con mayores problemas de vulnerabilidad, que es la gran población en educación superior. Más del 70% de nuestros estudiantes en el sistema son de estrato 1, 2 y 3. Entonces las universidades dispusieron créditos, mecanismos de acompañamiento en equipo tecnológico y demás. Esa fue una segunda condición. Y la tercera, hay que reconocerlo, muchas decisiones que del gobierno se tomaron en alianza con el ICETEX, en alianza del mismo gobierno con Findeter, facilitando una suerte de recursos que les permitiera a las universidades garantizarse en la oferta del servicio y permitir que este segundo semestre se desarrollara sin mayor dificultad. Insisto, un estudiante que se quede por fuera es una gran pérdida para el país, pero creemos que las cifras son mucho más favorables de lo que el sector pensaba. Y mirando las carreras, ¿en cuáles ha habido mayor número de deserciones? O por lo menos algo que haya generado alguna preocupación para ustedes, para el futuro de cierto sector, no sé, la ingeniería, la medicina en nuestro país. No, sin duda las carreras de las áreas de la salud, digamos que se sitúan muy bien, inclusive las áreas económicas también y administrativas, esas áreas van bien. Pero al otro extremo de las 8 áreas que nosotros manejamos en Colombia del conocimiento, por ejemplo, los programas de agronomía, veterinaria y afines, no han salido bien librados. Su deserción es mucho más alta del promedio de los otros programas. Asimismo, tendremos alguna dificultad con arquitectura y urbanismo y afines. Digamos, por poner los dos extremos más graves, esas son las situaciones que se están presentando. Y una cosa curiosa que el país debe saber es que en términos de doctorados, Colombia sigue siendo un país donde los doctorados aumentan. Es decir, a pesar de que todas estas situaciones de dificultades económicas impactan el sector, los doctorados en Colombia siguen aumentando el número de estudiantes, cosa que es muy importante para el sector. Pues doctor Domínguez, volveremos a hablar cuando tenga ya el balance de este año 2020. Muchas gracias, con mucho gusto lo haremos, Víctor, muy amable. Feliz noche y que esté muy bien. Cambiamos de tema porque el Ministerio de Agricultura y FENALCE lanzaron un programa de ayuda para pequeños productores del campo. Se trata de entregarles semilla mejorada de maíz para que produzcan en sus fincas. El programa cuenta con 760 millones de pesos para este alivio. En el marco de nuestra estrategia de reactivación económica, hemos puesto en marcha un programa de entrega de semillas mejoradas, capacitación y acompañamiento técnico para apoyar a pequeños productores de maíz tradicional de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Santander, Cundinamarca, Huila, Tolima, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Boyacá. Lo que buscamos con esta iniciativa es mitigar los efectos adversos ocasionados por la pandemia del COVID-19 a los agricultores de maíz tradicional, aliviar las condiciones de desabastecimiento regional, local y familiar ocasionadas por la coyuntura. Generaremos condiciones para que los productores puedan continuar en su actividad y mejorar su productividad. Para ello, vamos a trabajar con la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas y Soya, FENALCE, que será el operador del programa, con el cual esperamos apoyar a cerca de 1.000 pequeños productores de maíz tradicional y sus familias, a quienes se les entregará semilla mejorada, se les realizará acompañamiento técnico y se les realizará capacitaciones en buenas prácticas agrícolas. La meta es establecer 1 hectárea de maíz mejorado por cada beneficiario. Y entre el tintero teníamos a ver el balance del túnel de la línea, que acaba de cumplir un mes de operaciones desde que fue inaugurado. El director del Invías nos entrega este reporte. El Instituto Nacional de Vías da un balance positivo a este primer mes
de entrada en operación del túnel de la línea. Transitaron entre Cajamarca y Calarcá 209.000 vehículos, 107.000 por el túnel de la línea desde el Quindío hacia el Tolima y 102.000 en sentido contrario. Muy importante mencionar que no se presentaron accidentes, ni incidentes, ni apagones, ni ningún elemento que pusiera en riesgo la vida de los usuarios. Todo fluyó en total normalidad. Se hicieron inspecciones y monitoreos como estaban previstos en el manual de operación del túnel como tal, para garantizar que todos los elementos estuvieran funcionando y todos los equipos electromecánicos operaran de manera como estaba totalmente previsto desde el inicio del proyecto. Y de esta manera se da un parte totalmente positivo, garantizando que los usuarios pueden transitar a través del túnel de la línea de una manera totalmente segura. Invitamos a todos los usuarios para que tomen este importante corredor vial y que aprovechen de todos sus beneficios. Casi 50 minutos de ahorro. Los incidentes que antes existían en la vía antigua, que eran casi uno diario, desaparecieron por completo. Las 2 horas y media que teníamos de cierres en promedio en la vía diariamente, todo eso pasó a la historia. Regresamos a Signo Pesos. Avianca logró hoy que un tribunal de bancarrotas en Estados Unidos le aprobara su plan para conseguir financiamiento por $2.000 millones bajo la figura de deudor en posesión. Le doy las buenas noches al doctor Gregorio Gandini, economista, columnista y profesor universitario, para hablar de este y otros temas. Doctor Gandini, buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, muchas gracias por la invitación. Con esta aprobación, no, muchas gracias a usted. Con esta aprobación del Tribunal de Bancarrotas en Estados Unidos, ¿uno puede decir que Avianca ya se salvó? No, digamos que lo que Avianca ha logrado con esta aprobación es comprar tiempo. Digamos que la compañía todavía está en un escenario de mucha incertidumbre, requiere una reorganización, pero esto sin lugar a dudas es algo que le permite comprar tiempo a la compañía, ya que la figura de deudor en posesión también implica en el capítulo 11 que estos activos se utilizan, toda esta financiación que obtiene se utilizarán en el funcionamiento del negocio. Entonces, pues la idea es una fase temporal que permite a la empresa reorganizarse y poder como salir adelante, ¿no? Pero entonces, con este financiamiento, Avianca podrá seguir operando y además podrá seguir avanzando en su proceso de reestructuración. Sí, realmente eso es, digamos, el objeto de este tipo de figuras y de estar en el capítulo 11 en particular de bancarrotas es un momento en el cual se puede buscar reorganizaciones de la empresa, poder seguir funcionando y tratar de salir adelante, ¿no? De salir de esa fase de bancarrota y salir adelante porque siguen funcionando. Pero entonces sí es una noticia bastante importante para Avianca que le aprobaran esa propuesta de financiamiento por $2.000 millones. Sin embargo, hay una duda importante, y es que de esos $2.000 millones, pues gran parte de la plata la van a poner unos inversionistas y hasta $240 millones la pondría eventualmente el gobierno colombiano. Se ha comprometido con esos recursos, pero hay un tribunal en Colombia que tiene suspendido ese desembolso. ¿Esto al final no pone en riesgo todo el financiamiento de Avianca? Pues digamos que es una parte importante y por supuesto tiene que poner en algún nivel de riesgo pues todo el plan financiero. Supondría, sin realmente saber a fondo, ellos deben tener algún tipo como de provisión o alguna temporalidad diferente para tener en cuenta como este proceso que está también truncado de los recursos que vienen del gobierno. Entiendo, pues esperar a ver entonces qué sucede, si se destraba o no ese préstamo en el Tribunal de Cundinamarca. Doctor Gandini, hablando de viajeros, pues se acerca la temporada de fin de año, mucha gente pues se está animando después de la cuarentena, de la crisis, de momentos tan difíciles, a viajar al exterior. Respecto al dólar, ¿qué expectativas tiene usted? ¿Qué va a pasar para el cierre del año? Bueno, respecto al dólar, yo lo veo todavía está muy volátil. Pienso que se sigue moviendo en la gráfica, se puede ver, digamos, en la gráfica de la TRM, se puede ver
un rango en el que se ha movido más o menos desde julio hasta ahora, finales de julio, entre 3.650 y 3.850 pesos, que es un rango de 200 pesos en que se ha movido la TRM y ha sido muy volátil, y yo no veo que se vayan las señales, digamos, yo veo solo más volatilidad hacia el cierre de año. Tenemos unos factores importantes que están jugando ahí. Las elecciones de Estados Unidos, los rebrotes del coronavirus, la reactivación también de diferentes sectores, pero también ver cómo eso puede afectarse por los rebrotes que se han visto en Europa y en Estados Unidos, en especial pues ahora que mencionas lo del turismo, pues tiene también un componente importante de mucha incertidumbre y mucha volatilidad hacia el cierre del año. Es cierto que cuando los mercados conocieron la noticia de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se contagió con coronavirus, el dólar subió porque pues cayeron los mercados, el petróleo, etcétera, y ahora que se conoce que se está mejorando, el dólar cae porque sucedió lo contrario, es decir, el petróleo subió y las bolsas subieron. ¿Es cierto y por qué? Digamos que el asunto de la enfermedad de Donald Trump, o pues de estar positivo para coronavirus, tiene una implicación adicional, y es el momento en que pasó. Estamos a un mes de las elecciones en Estados Unidos, que son el 3 de noviembre. Ya había pasado un primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Entonces, lo que ponía muy en riesgo, y todavía hay mucha incertidumbre alrededor, es cómo va a continuar la carrera electoral de Donald Trump en este último pedazo, en esta última parte de un mes, que es absolutamente determinante, que quedan todavía pendientes 2 debates presidenciales, en teoría ya siguen agendados. Entonces, digamos que los mercados, cuando empiezan a ver estas señales de que podría haber algún nivel de normalización en la campaña de Donald Trump, también se tranquilizan un poco más. Digamos que la noticia fue muy sorpresiva, y normalmente lo que sucede es que los mercados se sorprenden por eso, y cuando vuelve algo de tranquilidad, o por lo menos de normalidad a los mercados, pues estas condiciones se reajustan, como por ejemplo pasó con el petróleo y pasó con el dólar hoy. Pero increíble eso, ¿no? Que la salud de un mandatario tenga tanta incidencia en los mercados. Y ya que usted habla de las elecciones, ¿qué pasaría con el movimiento del dólar si eventualmente se reelige Trump en la presidencia de Estados Unidos? ¿Y qué pasaría con el dólar si eventualmente gana Biden? Bueno, yo pienso que con Trump realmente lo que tendríamos es como, si algo tiene Donald Trump, es consistencia. En su estilo es consistencia. Seguiríamos teniendo un dólar muy, digamos que son todas esas sorpresas que puede traer él, como cuando empezó con lo de China, como todo el tratamiento y el manejo del coronavirus y eso. Él ha sorprendido consistentemente al mercado, pero si uno mira sus promesas de campaña, las cosas que hace, es consistente. Entonces, digamos que seguir con Trump es seguir con la misma historia que hemos tenido. Seguir con sus posibles sorpresas, sus cambios, esa guerra fría tecnológica que tiene China con Estados Unidos, eso sería, digamos, algo que afectaría mucho la volatilidad de la divisa. Con Biden, digamos que es un cambio de filosofía, es mucho más volver a un tipo de filosofía muy cercana a la de Obama, de quien fue vicepresidente. Tiene en sus programas de campaña una medida mucho más controlada hacia el coronavirus. Entonces yo pienso que podría traer algo más de tranquilidad en la moneda. Digamos que pienso que podría ser menos volátil con Biden, pero pues digamos que a este punto la carrera electoral está tan reñida en Estados Unidos y hay tanto ruido alrededor de los dos candidatos que es difícil ver a ciencia cierta cuál de los dos puede estar de presidente a este momento. Pues el mercado se sorprenderá tal vez con cualquiera que sea el ganador. Doctor Gandini, muchas gracias. Que tenga una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias, Víctor. Y como en todas las noches, les tenemos información del mundo empresarial. Juan, buenas noches. Adelante con el tema que averiguó para hoy. Bienvenido.
Víctor, buenas noches. El tema hoy tiene que ver con automóviles y el regreso al negocio del que fue uno de los más notables distribuidores de Estados Unidos y grandes también del estado de Ohio. Y hablo de él porque es colombiano, se llama Bernardo Moreno y es conocido en la industria como Bernie Moreno, hermano, entre otros, de Luis Alberto Moreno, exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo, y de Roberto Moreno, socio de la constructora Amarillo. Moreno en 2015 creó un grupo llamado The Collection Auto Group en Cleveland. El primero fue un concesionario pequeño, Mercedes-Benz, que la misma compañía le financió y que un año después fue reconocido como uno de los mejores del país, y eso le permitió, además de ventas notables, lograr nuevas distribuciones años después, como las de Porsche, Saab, Lotus, Spyker, Infiniti, Aston Martin, Maserati, Rolls-Royce, entre otros, por su cuenta y también comprando a otros distribuidores. Juan, ¿cuándo y cómo empezó su apogeo? Víctor, su apogeo fue hace unos 5 años, cuando llegó a tener más de 15 concesionarios y vitrinas representantes de 30 marcas en 4 estados, con ventas por unos $1.000 millones. Pero poco a poco empezó a desprenderse de esos negocios de automóviles, con excepción de una distribución en Florida. Vendió buena parte a un grupo canadiense y lo hizo para construir un grupo de empresas enfocadas en la tecnología blockchain, también para la digitalización de títulos automóviles, y por otro lado invertir en empresas de fabricación de uniformes, aplicaciones de viajes y un servicio de suministro de conductores de automóviles que opera en 77 ciudades de Estados Unidos. Pero el negocio con el que Moreno creció como empresario fue el de los automóviles, así es que decidió regresar en una de las transacciones más llamativas de los últimos tiempos en Ohio para recomprar el 50% del concesionario que vende las marcas Aston Martin, Bentley y Rolls-Royce en el estado. Y aunque parezca lejano, pues esta movida de hoy, Víctor, marca el regreso del colombiano Bernie Moreno al negocio de los automóviles para convertirse seguramente de nuevo en uno de los más grandes distribuidores del estado de Ohio. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.843 pesos con 75 centavos. Bajó 38 pesos con 5 centavos, como lo decíamos, por el tema de la salud de Donald Trump. Entre tanto, el petróleo de referencia Brent para Colombia tuvo una importante recuperación. Subió 5,55%. Se ubicó en $41 con 45 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana en las principales cooperativas del país a 1.048.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,26%. La acción más valorizada fue la del Banco de Bogotá, con una ganancia de 5,74%. Y la acción que más cayó fue la de Canacol Energy, empresa de gas, con un retroceso de 3,78%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según la CEPAL, las más graves afectaciones o impactos que dejará la pandemia al finalizar este año en América Latina serán, preste mucha atención, 17 millones de nuevos pobres en nuestro continente, 11,5 millones de desempleados más y 6 de cada 10 consumidores limitados en su capacidad de compra. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted siempre necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.